El pasado 9 de diciembre se llevó a cabo la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Literatura para László Krasznahorkai. En su discurso de aceptación, él comenzó diciendo que había presupuestado hablar sobre la esperanza, pero decidió hablar sobre algo diferente, debido a que sus reservas de esperanza habían llegado a su fin. A veces las palabras de los autores resuenan mucho más cuando has terminado de leer una obra de ellos. Y es mi caso, pues no hace mucho he cerrado cierto libro y me he quedado mirando hacia la nada. Sí, me refiero a Tango Satánico. El primer video que subí al canal versaba sobre una novelita breve llamada Al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río. Un título que parece más largo que el libro en sí mismo. Y ya en ese momento expuse brevemente la biografía de Krasznahorkai, desde un aspecto trascendental en su vida, a saber, sus travesías por el mundo, en especial sus estadías en parte de Asia. Pero para la presente reseña me centraré en otros aspectos biográficos que podrían hacer más sentido o proporcionar un mejor vínculo con la obra que me interesa comentar esta vez. Recordemos que este autor húngaro nació en 1954 y que al momento de ser premiado con el Nobel ya era un autor destacado por otros premios sustanciales como el Man Booker Internacional de 2015, obtenido por la novela Melancolía de la Resistencia. Fue durante dicha década que se dio a conocer destacadamente los círculos literarios masificados, los mismos que empezaron a tildar a sus obras de densas, y esta palabra es importante, de apocalípticas. Y no lo podría negar después de haber leído y repasado Tango Satánico, porque es una novela a la que uno necesita volver para ahogarse en ese complejo círculo, en un perímetro infinito de decadencia. Intentaré explicar su argumento inicial de manera simplificada, aunque para quienes la hayan leído no les haga sentido porque la manera en que está escrita y estructurada tiende, en principio, a una aparente dispersión. La novela nos plantea la vida de los habitantes de una suerte de pueblo sin nombre que es mencionado como la explotación, los cuales son afectados por la falta de dinero, la falta de trabajo, la observación permanente que hacen los vecinos de una casa a otra, el estado de abandono de la zona que se resisten a dejar, entre otras situaciones de afección. Allí, personajes como Futaki, Schmidt y la señora Schmidt, Halix y la señora Halix, entre otros, parecen ver una esperanza en el regreso de cierto hombre llamado Irimías, el cual creían que hace tiempo había fallecido. Tal parece que es él el que los podría sacar de la explotación, del lugar al que ellos mismos se atan y en el que por alguna razón siguen pasando sus frustrantes días. Krasznahorkai tiene ciertas tendencias en su obra, como él mismo lo ha expuesto, ya sea en sus discursos o en sus entrevistas. Por ejemplo, la realizada en 2019 y publicada por Luciana Channel nos permite acercarnos bastante a sus ideas de escritura y a los mundos que él se ve comprometido a retratar. Por ello, describe a sus personajes de la siguiente manera. Ellos son los mismos oprimidos, los que siempre han sido oprimidos bajo todos los sistemas. Es decir, aquellos que aparecen en la vida sin nombre, viven sus vidas, crían a sus hijos, trabajan, mueren, desaparecen y son reemplazados por otros, y así sucesivamente durante siglos. Todavía eran tan oprimidos y miserables como el pueblo oprimido que retrató Dostoyevsky. ¿Cómo no interesarse por lo precario? Si en su juventud el Nobel húngaro estuvo impregnándose de los grandes literatos rusos del siglo XIX, y nada levanta el ánimo como una dieta exclusiva de Dostoyevsky. Pero a partir de lo anterior también es meritorio hacer un comentario político para contextualizar ciertos aspectos. No obstante, lo dejaré para el final, con tal de no embarrar la lectura que quiero proponer acerca de lo que la novela ofrece en sus páginas y no tanto lo que podría haber detrás de ella. Sí rescato de inmediato que esta obra fue la ópera prima de Krasznahorkai, y no deja de ser impactante cuando notamos el dominio y la capacidad de un escritor primerizo para construir con rigurosidad narrativa ambientes tan aciagos y trabajar su estilo de manera tal que forma y fondo tienen una sólida coherencia, porque su título, Tango Satánico, no solamente es una referencia explícita al relato mismo de uno de los acontecimientos que ocurran, o al nombre de uno de los apartados que menciona el 8 infinito, uno de los movimientos de este tipo de baile. Podrías suponer o deducir que los satánicos están en ese sitio abandonados de la mirada de Dios, o en lo caótico de su prosa, en esos capítulos casi siempre alargados, que evitan cualquier punto y aparte, que no hacen espacio ni siquiera para el diálogo que pueda existir entre los personajes. Pero me interesa ir por la otra vereda y pensar en lo que representa el tango. ¿Por qué ese baile y no otro baile? A mi parecer, el tango tiene dos aspectos ineludibles para abordar esta novela. Aparte de la sensualidad, que siempre se le destaca, lo primero es el movimiento de avance y retroceso permanentes, de atracción y separación,
Por eso su estructura es relevante, son 12 capítulos divididos en dos partes, la primera del 1 al 6, la segunda del 6 al 1, es un ir y venir, no solo porque los capítulos lo establezcan numéricamente, sino porque volvemos a hechos de un mismo tiempo, pero narrados desde otros lugares, conociendo las perspectivas de otros personajes, un paso adelante, otro atrás. Aunque el siguiente movimiento parezca totalmente nuevo, en realidad podría ser una variación más o menos pequeña del siguiente. Conocemos a esos personajes sumamente marginales que no pueden más con su vida, y a los que la noticia de que Jeremías viene en camino los descoloca, pero también ilusiona. Luego conocemos qué es de Jeremías y cómo él se va acercando al mismo punto, esa fonda, donde la gente de la explotación lo espera con la fe de quien no tiene absolutamente nada que esperar. Sin embargo, ese sentido del movimiento no se queda ahí. Si le damos un par de vueltas, ir y volver nos propone la imagen de, a pesar del desplazamiento, acabar sobre un mismo punto. La permanencia en un sitio, como esos personajes abyectos aguardan en la explotación. Así, sin un ambiente irreprochablemente agobiante, la novela no podría funcionar. Es más, la novela también lo plantea, en algunas ocasiones de forma explícita. Tomen en cuenta este fragmento. La verdadera amenaza parecía venir de debajo del suelo, en una fuente siempre incierta. De pronto el silencio se percibe como aterrador. Uno se queda inmóvil, se acurruca en un rincón buscando protección. Masticar se convierte en un tormento, tragar en una tortura. Y luego ni siquiera llama la atención que todo se ralentice, que el espacio se estreche, y en ese repliegue se produce entonces lo más horrible, la inmovilidad. Y dicho fragmento lo podemos complementar con otros aspectos narrativos, porque la inmovilidad también se enlaza con la espera eterna, no solo con Jeremías, sino por el deseo de que las cosas mejoren situados allí donde nada cambia. Es la eternidad que enfatiza la lluvia incesante, los caminos larguísimos que se transitan a pie. Es un espacio que en su abandono se vuelve premoderno, hasta en el deber ser de los habitantes, lugar donde la falta de moralidad se vuelve ley, y en el que estafar al prójimo es lo que hay que hacer para salir adelante, y sin saberlo regresar atrás, nuevamente al mismo punto, siempre al mismo punto. Se potencia el desasosiego con la falta de un divertimento social, algo que los vincula entre sí, puesto que solo se encuentra la fonda, y por ello la ebriedad se vuelve no solo un estado válido, sino que necesario para la supervivencia. Un espacio-tiempo casi congelado, donde realmente unos con otros pueden desinhibirse y mostrar cómo realmente son, donde mucha inspiración está en lo desagradable, presente entre el vómito y la orina. Personajes en un baile, como una danza de la muerte que no puede detenerse jamás. O eso parece ser hasta la llegada de Jeremías. Súmense a todas las aristas angustiosas las casonas y edificios abandonados, la presencia de las arañas y telarañas como personajes omnipresentes que se ciernen y acompañan a todo el mundo en su espera, la falta del cuidado sobre los niños o la incitación perversa a la que tienden muchos personajes masculinos, ansiosos de una presa en particular, dispuestos a hacer relucir sus cualidades más salvajes, como animales perdidos en medio de ninguna parte. Quizás lo que sintetiza estos aspectos es que en la medida en que el ambiente exprime a los personajes, cada uno parece preocuparse nada más que de uno mismo, y se fortalece la repulsión, a veces la apatía hacia quien tenemos al lado. Pero el tango tiene un aspecto clave más para guiar la lectura, la cualidad de ser un baile de conducción, de parte de un bailarín por sobre otro. Y con esto quiero dedicarle el siguiente apartado de la reseña a la figura de Jeremías, planteada a través del contraste de quienes ansían su arribo frente a la vida que arrastran él y su colega Petrina, ambos dedicados al vagabundeo y a no identificarse con ningún propósito. Uno de los movimientos más potentes de Krasznahorkai es que elija justamente a este personaje como un mesías sumamente precario, alguien que pareciera haber resucitado al tercer día y que sabrá qué hacer para evitar el apocalipsis que a todos los marginados de la explotación les ha tocado enfrentar. Pero ¿cómo puede adquirir características mesiánicas un personaje así? A mi parecer el autor ha sido muy astuto. Si hubiera propuesto un personaje con cualidades magníficas y bondadosas, se hubiera percibido a este fuera de lugar. Lo que posee Jeremías es muy poco, poquísimo. Basta con que se diga que él es más inteligente que los demás, más perspicaz si se quiere. Jeremías sigue siendo un marginado como el resto, pero esas pocas habilidades que los otros ven en él hacen que sea suficiente para que su figura sea digna de ser seguida, de que hombres y mujeres dejen sus redes y lo sigan, quizá porque cuando alguien está en el fondo del abismo está dispuesto a aferrarse a lo que sea. Aquel hombre que se ha hecho pasar por muerto es, si se quiere, quien conduce el tango, y quien lo acompaña, un personaje que podría ser cada uno del resto de los personajes, que se deja llevar por su promesa, por sus palabras vagas y vacías, un discurso hueco que remite a un futuro mejor en una fecha incierta y sin sustento ni condiciones distintivas.
El avance en nuestra lectura nos hará clic con su inicio. Es en el que uno de los personajes parece oír el sonido lejano de unas campanas. Estas suenan antes incluso de llegar a leer el nombre de Jeremías. Ambos, el sonido y el personaje mesiánico, pueden ser para el lector un misterio. Después será un anhelo casi divino, pero una vez que la aproximación ocurre, la decepción es mayúscula. Y quizás uno, del resto de los personajes, es capaz de darse cuenta de ello, de actuar un poco diferente de los demás, de guiar por sí mismo parte de sus determinaciones, y sin embargo no parece poder huir a ninguna parte. Todo alrededor está alicaído, cubierto por la oscura sombra de la muerte. ¿Hay un presente distinto en ese contexto? Tal vez por su ambigüedad, por su tendencia a situarse entre lo prometedor y lo desilusionante. Es que me gusta una de las respuestas que da Krasznahorkai en la entrevista que mencioné previamente. Esta es la reflexión que propone sobre el mensaje de su obra. Yo no soy un crítico de la condición humana que busca quitarle la esperanza a la gente para confrontarla con la verdad, aunque eso no siempre funcione. De hecho, mi tarea es dar esperanza. El fin de las cosas, el desastre, la muerte, esto se debe a que al final de la vida humana y de la naturaleza siempre está la muerte del individuo. No significa absolutamente nada más allá de la especie dada. Que muera una hormiga, que muera yo, que muera este árbol, que muera esa cámara. Sin eso no se puede contar una historia sobre una situación, y menos aún sobre el estado de un mundo. Me parecería muy desequilibrado que una obra no abordara este asunto de algún modo, o que ni siquiera lo rozara. Además, creo que la gente no está esperando el apocalipsis, o al menos no debería estarlo. El apocalipsis es lo que estamos viviendo, la vida. Por lo tanto, para el escritor húngaro, el apocalipsis no es un día del juicio final, no se centra en un evento de sufrimiento colosal, sino en un estado fijo, con tintes de Prometeo encadenado. Vale decir, en un modo de vida que entierra sus garras letales en la costumbre, en el saber que todo va mal y no parece haber nada que se pueda hacer para evitar la situación de ese mundo, al menos uno como este, en el que no hay nada más que personajes oprimidos, pero sobre los que difícilmente podemos sentir compasión, porque muestran los rostros más indeseables del humano. Y si bien entre esas páginas ronda un personaje que observa a todos los demás desde una altura de miras, desde el juicio y cierta sabiduría, este personaje tampoco pretende hacer una mejora, decide nada más y nada menos que encerrarse en sí mismo, pues le gana la aversión que siente sobre los demás. Por eso la siguiente cita es bastante ilustradora acerca de cómo se vislumbra desde afuera la explotación y sus habitantes. ¿Qué te hace creer que siguen allí?, pregunta nervioso. A mi juicio ya se ha alargado hace tiempo, tan tontos no son. ¿No son tontos?, sonríe Jeremías. Han nacido para ejercer de criados, y es lo que serán hasta el final de sus vidas, sentados en sus cocinas, que en los rincones, y de vez en cuando miran por la ventana por ver qué hace el otro. Los conozco como la palma de mi mano. Probablemente mucho de lo que quisiera añadir a esta reseña terminaría siendo un spoiler, así que solo puedo afirmar que el desenlace de esta novela sustenta enormemente las ideas que he expuesto anteriormente. Pero antes de cerrar me gustaría hacer un comentario breve acerca de ciertos aspectos de su contexto de producción. László Krasznahorkai desde su nacimiento vivió el periodo histórico-político conocido como Gulag comunista, en el que el país se separó parcialmente de los tajantes principios estalinistas y adquirió ciertas libertades propias de una economía de mercado a partir de los años 50. Y este modelo se instauró y predominó en el país hasta finales de los 80. Coincidente pero no casualmente, su colapso ya se evidenciaba en los momentos en que el escritor llevaba a cabo su obra. Él, nacido en Gyula, una ciudad en el extremo de Hungría, aledaña a Rumania, pudo apreciar desde pequeño la vida de pueblo, de ciudad en los lindes de un país, así como las inmensas construcciones históricas que, poco a poco, fueron quedando desoladas. Él, que luego se trasladó a la capital, se desempeñó en diversos oficios, además de estudiar en la universidad, tanto derecho como posteriormente literatura. Él supo entender los problemas de una burocracia problemática en la que el individuo perdía autonomía y muchas veces se reducía a la vigilancia y los registros en eternos informes, esto que también se presenta puntualmente en Tango Satánico. Él supo, por supuesto, del abandono de las cooperativas agrícolas y de los sitios que quedaron sin propósito ni función que cumplir, probablemente un símil a lo ocurrido en la explotación y a los personajes recurrentes de esta novela. Pero no pretendo aquí plantear una postura o verdad política, sino pensar en algo diferente. Si bien esto podría haber sido la fuente inspiradora para el Nobel húngaro, la novela no se refiere a un tiempo específico, ni establece un panorama político exacto. Escasamente se menciona a Hungría y lo hace como parte de información de cierto libro de uno de los personajes. Puede que toda la situación del país se haga evidente en la adaptación al cine de Tango Satánico,
la proeza que el director Béla Tarr expuso ante el mundo con su duración de 7 horas. Sí, 7 horas, no hay chiste en eso. Y donde las imágenes de la precariedad puedan resonar en los espectadores más que en la novela. Pero aquí hablamos de la novela, en la que a mi parecer lo interesante del contexto del país yace justamente en la omisión, en las razones por las que László Krasznahorkai decide abandonar las referencias directas y las precisiones históricas que podrían haber enfatizado la crítica punzante y específica. Sugiero que esto podría ser la anticipación de lo que él mismo reveló y en lo que insistió en sus novelas posteriores, que no buscaba exponer un hecho aislado y que su visión del mundo prevalece. En ella los oprimidos, en mal que viven y hacen, se proyectan socialmente, los permea a todos en un círculo que se expande, lo traspasan de generación en generación y de vez en cuando aparecerá algún político malintencionado, un individualista disfrazado de buena nueva, manifestando promesas con anuncios falsificados del progreso que les podría brindar. Gente como Jeremías, pero que solo intentarán sacarles provecho a quienes no tienen más opciones. Así vamos todos, creyendo o resistiendo de un lado hacia otro hasta la muerte. A ojos de Krasznahorkai, una vida apocalíptica trasciende el tinte político, y de tal manera el desengaño de la novela puede llevarnos en el análisis, la interpretación, desde ningún lugar concreto hacia todas partes. Gracias por llegar hasta aquí. Alguien en uno de sus comentarios pidió la reseña de esta novela y ahora que lo llevé a cabo, me siento realizado. Es una novela exigente, es cierto, pero creo que me ha hecho apreciar más y de manera más holística la literatura de Krasznahorkai. Seguramente no recomendaría comenzar a leer su obra por Al norte de la montaña, la cual ya reseñé, pero sí por Tango satánico, puesto que se emparenta mucho más con otras de sus novelas, sobre todo de sus primeras publicaciones, las cuales quizá son las más notables, aunque eso siempre da para abrir una discusión y hoy no será el caso. Dejen comentarios de apoyo o sobre si les interesan algunas reseñas de literatura actual o revisiones de clásicos, ya que les dedicaré a estos libros una nueva sección del canal en breve. Pueden dar un like al video o suscribirse a este canal que muy poco a poco va creciendo. Y sin más que ofrecerles, adiós y hasta una próxima lectura. Cerró los ojos y vio ante sí la carretera desierta. Se vio a sí mismo progresando andrajoso y extenuado rumbo a la ciudad. Vio la explotación que se alejaba más y más hasta ser tragada por el horizonte. Y entonces comprendió que perdería el dinero tan pronto como lo consiguiera, pues lo que intuía hace tiempo se confirmaba en ese preciso momento. No solamente no podía, sino que tampoco quería marcharse, porque allí al menos podía recogerse a la sombra de su paisaje familiar, mientras que afuera, lejos de la explotación, quién sabía qué le esperaba.